Abrimos este tercer bloque, seguimos en este especial 50 años de Complejo Deportivo, su historia contada en un libro. Y era lo que queríamos también tener aquí en nuestro programa. El libro de los 50 años de Complejo Deportivo ha sido contado y escrito por Nicolás Mariantoni, quien se ha puesto en contacto con la comisión directiva del club. Al revés, también la comisión poniéndose en contacto para que Nicolás deje plasmado en un libro toda la historia, desde sus inicios en 1973 a lo que hoy es Complejo Deportivo en 2023. Eve González ya nos espera junto a Nicolás Mariantoni para que esta historia quede contada. Y continuamos con este recorrido del aniversario del Club Complejo Deportivo y nos encontramos aquí en sus instalaciones para dialogar con Nicolás Mariantoni, quien ha escrito un libro sobre este club. Así que bueno, comenzamos, Nico, muchísimas gracias por estos minutos. Contanos un poco cómo inició esta redacción del libro. Bueno, en realidad hace aproximadamente 2 años, desde el club, desde la comisión directiva del club, se pusieron en contacto conmigo para poder, bueno, reunir toda la información que tenía que ver con la historia del club y tenerla para sus 50 años. Entonces, bueno, en ese momento yo acepté y a partir de ahí empezó un trabajo bastante arduo, interesante y a la vez muy enriquecedor porque, bueno, había mucha información que sí el club la tenía en sus libros de actas, en las diferentes publicaciones que había hecho a lo largo de los años, sobre todo los últimos 20 años, o para algunas ocasiones especiales, como para cuando cumplió 20 años en 1993 o cuando cumplió los 25 años en 1998, pero había mucha información que estaba en domicilios particulares de personas que habían estado muy fuertemente ligadas al club, en ordenanzas municipales del Honorable Consejo Deliberante, donde, bueno, eso también me implicó un trabajo de búsqueda e investigación que la verdad que fue muy lindo. Y no solamente eso, sino que también tuvimos la necesidad, digo tuvimos porque fue un trabajo colectivo junto con la comisión directiva que siempre estuvo ahí apuntalándome o evacuando algunas dudas y consultas que a mí me iban surgiendo en el camino. Pero sí fue muy bueno esto de que te decía recién, de que fue un trabajo colectivo porque tuve que recurrir necesariamente a los relatos orales de las diferentes personas que habían formado parte del club desde sus inicios hasta la actualidad. Entonces, bueno, eso me llevó a poder hacer entrevistas abiertas y en profundidad a algunas personas así puntuales que podían contener esa información y que no estaba escrita en ningún lado, sino que era la experiencia individual de cada uno de ellos. Bueno, ¿y cómo se dieron esas charlas, esas consultas con las diferentes personas o esa búsqueda de información? ¿Con qué te encontraste en el camino mientras ibas redactando este libro? Bueno, la verdad que toda entrevista tiene lo suyo y está bueno esa ida y vuelta porque a uno, bueno, siendo joven le permite conocer también lo que transcurrió en este lugar. Primero, cómo fue la idea o de quiénes surgió la idea de formar este gran complejo deportivo en su momento y que necesariamente bueno, nos lleva a retrotraernos en el tiempo con respecto a la historia deportiva de Justiniano Posse. En Justiniano Posse, en 1920 aparece el primer club, que es el Club Atlético Teniente Origone, y unos años más tarde, en 1931, aparece el Club Deportivo y Social Juventud Unida. Cada club tenía su sede social, tenía sus socios deportivos, sus canchas, y habían ido creciendo simultáneamente, y bueno, y todo el mundo recordará, sobre todo nuestros padres, abuelos o las personas más grandes del pueblo, las diferentes rivalidades o lo fuerte que eran esas rivalidades y enfrentamientos cuando cada vez, por ejemplo, había un clásico. Y hacia la década del 60, hacia fines de la década del 60, prácticamente ninguno de los clubes estaba haciendo actividades deportivas en ese momento. Entonces surge como una necesidad por parte de un grupo de vecinos y que estaban encabezados por quien era intendente en ese momento, que era Andrés Van der Weben, de formar en este lugar donde estamos acá, que era un vivero municipal, de formar un gran campo deportivo, un campo de deportes, que para ese momento, cuando se funda, se desarrolla, digamos, en este predio lo que se conoció como el Parque Comunitario Deportivo.
Quizá muchos los recuerden, pero bueno, para ese momento se solicitan subsidios por parte de esta comisión, de este grupo de personas que habían empezado a pensar en esto, como pensando en la promoción del deporte, ¿no? Y un lugar para agrupar a la familia y a la juventud de ese momento. La idea en sus orígenes era fusionar los dos clubes que existían hasta ese momento, y como eso no fue posible, bueno, por eso se decide la creación del Parque Comunitario Deportivo, que comienza a funcionar en este lugar, y para ese momento, te decía recién, se consiguen subsidios con los cuales se pudo construir el gimnasio, 2 canchas de tenis y 3 piletas. Las 2 piletas exteriores que están acá y una más que estaba a continuación de las que existen y que con el tiempo fue tapada. Después de unos años, este parque comunitario deportivo, que había comenzado a practicar algunas disciplinas deportivas, de alguna manera se cierra, por así decirlo, y años más tarde, o sea, se logra la fusión de los 2 clubes existentes para que practiquen sus deportes en las instalaciones de lo que era el Parque Comunitario Deportivo. Entonces se hace esta fusión, conformándose el 25 de mayo de 1973 el Complejo Deportivo, que años más tarde va a ser reivindicado con los nombres de Complejo Deportivo Teniente Origones, Juventud Unida. Pasando las décadas, y perdón que se hace un poco extenso, pero realmente la historia del complejo es compleja, en la década del 90 aproximadamente, después de la democratización del club, un grupo de personas que pertenecían a Juventud Unida deciden formar en otro lugar del pueblo otro club, y entonces de esa manera con el tiempo nace el club Defensores de Juventud. Y finalmente en este lugar queda establecida la entidad civil Complejo Deportivo Teniente Origones Justiniano Pose. Esto es simplemente un resumen, así muy rápidamente, de lo que fue la historia del club y cómo llegamos hasta acá. De eso habla un poquito el libro y está dividido en 4 capítulos que de alguna manera hacen una reseña histórica pasando por sus diferentes etapas, ¿no? Bueno, ¿cómo se hace para elegir la información más relevante para poder plasmarlo en un libro? ¿En qué te basaste? Sobre todo en los libros de actas que existían, que los libros existentes de actas en el club datan desde que existe, digamos, Complejo Deportivo Teniente Origones Justiniano Pose, o sea, desde el año 2001 hasta la actualidad. Y en todo lo previo, como te decía antes, fue necesario recurrir a entrevistas y a publicaciones que ya estaban hechas sobre algunos acontecimientos importantes del club y sobre el avance de las diferentes disciplinas y cómo se fueron desarrollando, ¿no? Pero en eso fue fundamental el rescate de la historia oral de las personas con las cuales estuve entrevistándolas, porque ellos también de alguna manera, yo después obviamente lo fui como reconstruyendo a partir de lo que ellos me decían, porque hay fechas que obviamente uno se olvida o no se acuerda, pero uno cuando después cruza quizás esos datos o esa información, se va armando la cosa, ¿no? Pero hay hechos significativos para las personas que formaron parte del club y otros que quedan sentados en libros de actas, que te marcan la trascendencia o la importancia que tuvo para ese momento y que tiene hoy, eso que sucedió. Bien, yendo un poco más a lo general, al pueblo, ¿qué te dice la gente o qué te dijo al momento de enterarse que el club va a tener su propio libro, su historia plasmada en papel y escrita por vos? No, en primer lugar, para mí, yo siempre le dije a la gente de la comisión directiva que era un desafío, y primero obviamente les agradecía por tenerme en cuenta para hacer esta tarea, y que a la vez era un desafío, y que también los felicitaba a ellos como institución o como comisión directiva en este momento de la institución, porque, digamos, al tener la historia del club, de un club que hace 50 años que está en el pueblo y que tiene gran trascendencia no solamente en el pueblo, sino a nivel regional y a nivel internacional también, si se quiere, por algunos deportistas destacados. Está bueno conocer la historia, digamos, de lo que pasó, de cómo se fue haciendo, que prácticamente, y fue a pulmón, todo lo que se fue haciendo con recursos propios, con ayuda del municipio, de la mutual, de las diferentes cooperativas, de las instituciones del pueblo, de los comercios y de un montón de vecinos que le dedicaron no solamente dinero, sino que tiempo, dedicación, amor, y le pusieron pasión y realmente llevan los colores de la camiseta del club a cada lugar a donde van, y que por eso el complejo, digamos, es lo que es hoy en día, ¿no? Así que nada, para mí fue un desafío re lindo, una tarea bastante ardua, pero espero que cuando el libro salga o esté a disposición de la gente, lo puedan disfrutar y les guste, ¿no? ¿Estás contento con lo logrado?
Sí, estoy contento. El libro, bueno, quizás para quienes les encante la historia del deporte, de cada una de las disciplinas, les resulte a lo mejor un poco aburrido porque es el libro que cuenta la historia institucional. Pero bueno, también está cargado de anécdotas, de recuerdos, de diferentes historias de sucesos deportivos importantes en la historia del club y también de la historia de la construcción de las diferentes instalaciones con las que cuenta el club. Así que bueno, tiene un poco de todo y está bueno que sobre todo las nuevas generaciones también puedan acceder y lo puedan leer para conocer un poquito más sobre el club en el cual se forman y que no solo forma deportistas, sino que también se encarga de la formación integral de las diferentes personas que visitan el club y que son parte de él. Tal cual. ¿Te acordás de alguna anécdota particular que te haya quedado en la cabeza mientras ibas escribiendo el libro? Sí, porque es una anécdota que me la relataron varias de las personas con las cuales entrevisté, que tiene que ver con la definición del nombre y también de los colores del club. El complejo tiene 4 colores y que justamente esos 4 colores son los colores que formaban parte de los clubes Teniente Origón y Juventud Unida. Entonces, bueno, hay una anécdota que tanto la relata Oscar Nardi como Elvio Talone cuando lo entrevisté, que tiene que ver con la decisión de qué nombre iba primero en su momento, si era Teniente Origón y Juventud Unida. Entonces tiran una moneda, un grupo de hombres que se reunían frecuentemente de los dos clubes, tiran una moneda y bueno, y de esa manera queda primero el club Teniente Origone. Y los colores por eso, si uno se fija en el orden, nunca pueden estar juntos ni el verde ni el blanco, ni el rojo ni el negro, sino que tienen que estar intercalados para justamente representar esa fusión que existía en aquel momento y que da cuenta de los colores que hasta el día de hoy lleva el club. Bien, muy interesante, la verdad, esa anécdota para destacar. Bueno, Nico, como para ir cerrando, los socios, las socias, los hinchas de Complejo, ¿cómo van a poder conseguir el libro? Bueno, el libro va a estar a la venta, acá desde la gente del club que lo va a estar vendiendo. Así que bueno, se pueden comunicar con ellos. Mi tarea fue únicamente reunir toda esa información, sistematizarla y bueno, y poder terminar el libro y bueno, entregárselo al club y que el club después decida sobre su venta y la disposición para todas las personas que quieran tenerlo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, muy bien, cerramos con esta linda nota muy emotiva sobre la historia de Complejo Deportivo y ahora seguimos con más programa especial de los 50 años de Complejo Deportivo. Bueno, hermosa la historia de Complejo Deportivo contada en esta oportunidad por su historiador, Nicolás Mariantoni, con un enorme trabajo realizado, recabando información con diferentes entrevistas, con personas involucradas a lo largo de toda la historia de Complejo Deportivo en esta ocasión. Bueno, hermosa la entrevista también de Eve González para traernos también esta experiencia de cómo fue escribir el libro de los 50 años de Complejo Deportivo. Dentro de estos 50 años, por supuesto que hay una página muy pero muy gloriosa, escrita en 2010 precisamente, y desde el fútbol mayor de Complejo Deportivo. La obtención del torneo del interior, un complejo deportivo que a través de este torneo ha visitado diferentes puntos de todo nuestro país hasta llegar a la obtención del título. Un 23 de mayo, justamente hace 2 días atrás, en Jujuy ante Altos Hornos Zapla. Un día inolvidable para Complejo, tanto es así que lo determinó como el Día del Hincha de Complejo. Así que quería aprovechar esta oportunidad también para mandarles desde aquí un feliz día, espero que lo hayan disfrutado muchísimo y ahora espero que disfruten también la nota con 3 de los referentes del equipo que va a quedar para siempre en la historia de Complejo, el equipo que obtuvo el torneo del interior. 3 de estos referentes justamente son el goleador nada más y nada menos que de ese campeonato, Federico Bermúdez, el 2, el central, Luciano Ceballos, tan identificado con Complejo, que ha sido el capitán por muchos años, por supuesto, entrenador, hoy parte del club también como empleado, y el mismísimo Pato Quinteros, que aquí se ha criado, ha visto crecer a Complejo Deportivo, ha crecido con Complejo Deportivo y también forma parte del grupo que ha conseguido el logro más grande de Complejo a lo largo de su historia hablando de fútbol. Los escuchamos en esta linda entrevista.
verdad que por ahí llega esta fecha y parece repetitivo el 23 de mayo, pero nada, para nosotros creo que fue algo muy histórico. Si bien se junta con el club, nosotros sabemos que esta fecha la vivimos con muchas ganas, con mucha felicidad por lo que se logró, que para nosotros fue algo histórico. Creo que para la gente que hizo su esfuerzo para viajar, los dirigentes, fuimos todos en esa locura, en ese viaje del TDI, que como te digo, para nosotros hoy vivir esto todos los 23 de mayo es algo histórico, es algo muy lindo. Lucho, ¿qué recuerdos se vienen a la cabeza en estas fechas, en la obtención de este campeonato? Digo, si te pones a pensar en ese torneo que consiguieron, ¿qué recuerdos se vienen? Se vienen muchos recuerdos. Yo tengo, siempre que me junto a comer con los chicos de acá de Pose, por ahí, tengo un recuerdo cuando llegaba el colectivo al estadio de Zapla, ver ese puñado de gente ahí afuera esperándonos, que para algunos chicos estaba su madre, su vecino, por ahí nosotros éramos de afuera y no conocíamos tanta gente. Hoy me doy cuenta, la gente que estaba ahí era la gente del pueblo, y la verdad que ese recuerdo no me lo borro más. Bueno, el esfuerzo fue de la gente, pero del equipo, digo, también fue un gran esfuerzo para conseguir ese título. Sí, creo que estamos como muy mentalizados en un objetivo y quizá no nos importaba si la cancha estaba fea, si el vestuario estaba pintado, si las pelotas estaban infladas o desinfladas. Creo que de todos los años que he jugado fue el mejor grupo que he tenido, porque estaba muy metido en el objetivo, y la calidad de persona que había en ese grupo no la pude encontrar nunca más. ¿Es el título más importante de tu carrera? Sí, lo viví muy a pleno, y creo que hoy cada vez que pasan los años cada vez se siente más, porque uno está más grande, más viejo, está más melancólico, y la verdad que es el título que más siento. Abrazado a esa ilusión y la verdad que fue algo muy importante, digamos, de que yo empecé a jugar acá en Complejo. Obviamente que venía de una familia muy humilde y siempre había algunas diferencias de clubes y esas cosas, y bueno, después cuando ya estuve integrado al club me hicieron sentir siempre muy bien. Siempre tuve un apoyo muy grande de cada dirigente que me tuvo en su momento, y bueno, después siempre hacer lo que a uno le gustaba, que era jugar. Y bueno, haber logrado esto con el club que tantos años hemos defendido los colores, es algo impresionante, ¿no? Creo que también una de las cosas que decía Lucho recién, poder con el tiempo seguir teniendo la satisfacción de que llegue esta fecha, más allá del cumpleaños del club, y que ustedes o la gente en la calle nos sigan reconociendo eso. Creo que le da mucho más valor a lo que es uno como persona, y le da mucho más valor a lo que hemos conseguido. Pato, uno cuando estaba justamente el torneo del interior disputándose, venía a la cancha, era chico, y sentía que en ese momento eras el mimado del hincha, que el hincha te tenía allá arriba, que era uno de los principales ídolos. Digo, ¿lo sentías así también vos? La verdad, no lo sentí nunca de esa manera. Siempre creí y lo tomé de la forma de ser uno más del plantel. Nunca me creí ni indispensable para nada, y de hecho muchas veces lo cargo a Brunito Marchegiani, porque de hecho muchas partes del campeonato me tocó jugar en el banco, y sí tuve la suerte de jugar muchos partidos definitorios, que por eso mismo a veces cuando dicen te toca la varita mágica es porque te dan esos partidos importantes que quedan metidos en la memoria de todos. Pero siempre le digo al Gordo que él fue mucho más importante que yo, porque de hecho llegamos a instancias muy importantes, y él era figura en muchos de los partidos, anulando jugadores importantes de los rivales. Pero como te digo también, creo que el club me brindó y me brinda hasta el día de hoy la satisfacción de decir de que puedo ser uno de los jugadores que más representa al equipo o al club en la actualidad, más allá de no jugar o hoy por hoy no estar involucrado en el fútbol.
Pero bueno, creo que esas cosas son las que te da la carrera que hace uno, ¿no? Para que después el día de mañana te puedan valorar. Yendo directamente a lo que fue el torneo, digo, con el equipo, con el grupo que se armó, que siempre lo destacan, ¿creyeron siempre que era posible ganarlo o cómo fue esa interna mientras transcurría el campeonato? Sí, creo que más que poder o pensar que lo podíamos ganar, nunca lo teníamos, digamos, siempre íbamos partido a partido. Lo que sí sabíamos nosotros que como grupo estábamos muy bien y que cualquier equipo que se nos parara enfrente nosotros le queríamos ganar, digamos, más allá de las armas que podía tener el rival, nosotros estábamos convencidos y creo que una parte muy inteligente hoy después de grande creo que fue la de Aníbal en muchas veces dejarnos tomar alguna iniciativa como jugadores. En algunas decisiones que los más viejitos podíamos tomar dentro de la cancha, siempre respetando obviamente lo que se decía el entrenador y me parece que esa toma de decisiones en conjunto nos hacía un equipo que era respetado en todos lados. Siento llegar una ilusión que me condena a joder. ¿Pusiste a pensar ya con el paso de los años, ya casi 13 años de la obtención de este título, con lo que conseguiste en ese torneo, la cantidad de goles que hiciste, a los rivales que le pudiste convertir y lo importante que fuiste para poder obtener este título? Sí, la verdad que tuve la posibilidad y la suerte de poder hacer muchos goles. Creo que fueron 16 en 18 partidos. Entonces, sí, eso me pone contento y con el paso del tiempo me doy cuenta lo importante que fue. Pero bueno, obviamente que eso se lo debo todo a mis compañeros. Bueno, hablarnos un poquito también de ese grupo, digo, ¿fue lo más importante para poder conseguirlo? Porque con cada uno que hablo lo destacan. Sí, seguro, creo que era un mix gente más grande y gente joven y el grupo estaba bien, se notaba, como dicen Pato y Lucho, antes de jugar cada partido estábamos confiados en que íbamos a hacer un buen partido y que lo íbamos a ganar. Y bueno, eso a medida que pasaban la fecha y más que todo en la fase eliminatoria, nos íbamos haciendo más fuerte y creo que fue fundamental para conseguir el título. Bueno, Fede, soy de aquí de Justiniano Pose, creciste obviamente en los dos clubes. Digo, ¿alguna vez este título obtenido fue un sueño para vos poder conseguirlo? Digo, ¿soñaste con esto? Sí, la verdad que nunca pensé que lo iba a conseguir. Yo cuando vine al complejo en el 2009, y por ahí está muy identificado con Defensores, entonces por ahí cruzar de un club a otro se me hizo medio difícil al principio, pero bueno, después gracias a Dios me empezó a ir bien y bueno, tuve muchos años acá en el club. Fede, me imagino que son muchos los recuerdos de ese campeonato, digo, ¿qué es lo que más te ha quedado? No, los recuerdo creo que mucho, pero sobre todo las anécdotas de los viajes en el colectivito, eso creo que no se olvidan más. Fueron muy buenos y bueno, por ahí una palabra que dijo el profe cuando estábamos dando la vuelta olímpica, que la demos caminando, que esto no lo íbamos a ir más y creo que ahora nos damos cuenta de que tenía razón. Usted nombraba, Fede, las anécdotas y se reían. Digo, ¿hay alguna que haya quedado ahí como la mejor anécdota que nos quieran compartir? No, ¿cuál? Tenemos muchas, creo que no sé, el 90% de los viajes a Besones, que se lo molestaba mucho, que es un tipo muy odioso y íbamos en un colectivo donde por ahí íbamos bastante apretados y lo rodeaba el Lali Piovano, Cachorro, el Pato, el Fede, el Carlos, lo molestaban todo el viaje y pobre Carlos, nos mandamos un saludo, pobre viejo. Pato, hay una foto y una entrevista después del partido en Jujuy también, que no te veía como un estado de futbolista, digo, ¿forma parte de las anécdotas también? Sí, esa fue la vuelta de Jujuy. Y bueno, justo apareció un diario ahí, la idea de Piovano, como siempre, molestando a todo. Me siento muy bien, creo que no es fácil, lleva a tantos chicos a un triunfo, a un logro. Bueno, creo que Bruno me va a terminar agradeciendo algún día de su vida. ¿Qué te pareció el esquema de Mourinho?
No, Milito y yo somos los solos. Somos los solos y bueno, creo que terminamos definiendo un partido. Dale, Pela, otra pregunta. César, una pregunta. ¿Está cerca el retiro? ¡Apa! No cerca, ya me Allá de Grillo. Ya se venció. Lo voy a intentar. Con la pegada que tengo, capaz que festejo un poquito más, pero bueno. ¿Puedes repetir el momento del penal? No, sí, amagué para un lado a los Giovanni. Sí, no. Y se dio justo esa nota ahí, pero sí, como dice Lucho, creo que era un colectivito muy chiquito, la verdad que llegábamos, era más bravo el viaje que el partido. Che, el estado era de celebración, de festejo en esa foto. No, sí, obviamente, creo que valía la pena el festejo, pero volviendo a las anécdotas, ese colectivito la verdad que lo hemos sufrido muchos kilómetros, te vuelvo a repetir, costaba más el viaje que el partido que íbamos a jugar, pero bueno, el grupo estaba muy bien, la pasábamos muy bien, jugábamos muchos partidos del truco, campeonato que había gente que no quería jugar, otra gente que decía si sobra uno sacame, así que nada, la pasamos bien. ¿Quiénes eran los mejores en el truco? No se puede decir, había algunos más mentirosos que los otros, pero bueno, Alberti era uno de los más picantes con Piovani. Que lo sepan los demás. Hinchada y una sola. Gracias, ¿Cómo es jugar con tanta gente así una final? Sí, la verdad que fue, creo que, o sea, de mi parte, la única vez que jugué con la cancha acá en Complejo así tan llena, y obviamente con los 20.000 allá en Jujuy, ni hablar, esas fueron las únicas veces, pero estuvo muy bueno. Creo que estuvo bueno durante toda la semana, cuando decían que iban a preparar las tribunas tras los arcos, que de hecho estuvieron, y eso a uno lo motivaba, y llegar a la cancha y ver toda esa gente. Me acuerdo que me parece que en el veredón habían parado la gente de Zapla, que se veían que eran un montonazo, así que esos quedan recuerdos imborrables. Bueno, Fede, de 20.000 de visitantes, estaba la gente de Complejo que acompañaba. Digo, ¿cómo toma el futbolista eso? ¿Hay miedo, adrenalina? ¿Qué es lo que hay? No, miedo no. Adrenalina sí, y creo que a uno en lo personal lo motivaba. Uno entra ahí a la cancha y hay 20.000 y hay 2 y uno se concentra ahí, por ahí ni presta atención en la cantidad de gente, sí, en el recibimiento, todo eso, pero después cuando el árbitro dio la orden, ya la gente de afuera ya no cuenta más. Así que, pero como te dije antes, lo vivido y jugar con esa cantidad de gente fue algo emocionante. El que me condena, siento llegar, una ilusión que me condena. De mi parte, la verdad que como jugador, como hincha, seguir agradeciéndole a la gente, a la institución por seguir recordando esto. Creo que como futbolistas y haber integrado ese plantel también seguimos teniendo esa suerte, porque ahora el 25 de mayo se cumplen los años el club y muy cerca de esa fecha está la gran parte de esta historia también del club. Y bueno, por suerte todavía podemos seguir festejándolo y bueno, ser muy agradecido con toda la gente, más allá del hincha, de la gente del pueblo. Creo que esa vez que llegamos acá, encontrar a toda la avenida revolucionada, no nos va a sacar nunca más eso de la cabeza y bueno, muy agradecido a toda la gente del pueblo más que a la gente de Complejo. Estamos agradecidos todos por haber estado en ese plantel, por ser parte de la historia del club. Yo agradecido al club que me dio laburo acá, que me ha dado trabajo como técnico, me ha ofrecido otras cosas y nada, la verdad es que estoy recontra agradecido con el club eternamente. Desearle obviamente un feliz cumpleaños al club y agradecerle, como dice Pato, a la gente por habernos apoyado en ese momento y nada, yo soy un agradecido de haber formado parte de este club.
Bueno, importantísimo logro del fútbol de Complejo Deportivo en 2010 y con esto damos por finalizado lo que es el recorrido de los grandes logros de este club. Bueno, exactamente. Cerramos con los grandes logros de Complejo, con el más importante también en cuanto al fútbol y de esta manera lo que vamos a hacer ahora rápidamente es irnos a la última tanda publicitaria, porque al regreso vienen los hinchas que también querían ser parte de este programa. Por supuesto, así que no se muevan de sus lugares, que enseguida ya regresamos.